gustaría comenzar dándole de todas maneras, haciendo algunos comentarios, ¿no?, sobre las preguntas que ustedes hicieron en el encuentro anterior. Voy a pasar rapidito por el chat que me han pasado y veremos algunas de las posibles respuestas. Bueno, rapidito, ya esta la habíamos visto. Dice: el tercer término del paréntesis no está afectado por el coeficiente M de ajuste del modelo de la proyección cartográfica. Bueno, eso lo habíamos visto ya. No. Sí, la proyección cartográfica solo afecta a los miembros horizontales, las derivadas horizontales, no a los miembros que no son derivadas, ni tampoco a la derivada vertical. En cuanto al método de Runge-Kutta, bueno, habíamos explicado que estábamos viendo las diferencias finitas de la manera más simple para que ustedes lo puedan entender. A partir de este método simple, bueno, se han desarrollado una serie de métodos. Hoy los vamos a ver y vamos a llegar incluso a uno muy parecido al de Runge-Kutta, donde ustedes van a poder ver cuál es la idea de estos métodos. El de Runge-Kutta concretamente no lo vamos a ver, se hace más largo, con que es el cuarto orden de precisión. Pero bueno, vamos a ir viendo varios métodos y vamos a llegar hasta uno, que es el método de Lax-Wendorf, que es bastante parecido. Ustedes después, si quieren, bueno, pueden desarrollar el de Runge-Kutta, que es muy similar, solo que es de dos órdenes más. Último que vamos a ver es el segundo orden de precisión. Como decía Fernando, bueno, en efecto estábamos explicando la forma más sencilla para que ustedes puedan ver la forma de aproximación. El método de Euler, bueno, también ustedes lo comentaban, hoy lo vamos a ver, es un método explícito. Se habla sobre la estabilidad. Bueno, Giancarlo pregunta: ¿se puede usar el Euler o diferencias centrales en el tiempo y ver si esos esquemas son estables? Bueno, ya los esquemas que son más y menos estables, bueno, eso está definido, eso se conoce, bueno, salvo cuando surge algún método nuevo. Y por supuesto, sí, los métodos más estables son los métodos que son implícitos y además que son de diferencias centrales. El método de Euler no es un método precisamente de los más estables, aunque sí es de los más fáciles de utilizar. Continuamos por acá. Cuando hay el rompimiento del equilibrio hidrostático, ¿qué término de bueno, cuando se rompe el equilibrio hidrostático, lo primero que ocurre es que la ecuación de estática no se puede utilizar. Si la ecuación de estática no puede sustituir a la tercera ecuación de movimiento, y por supuesto todo lo relacionado con la variación vertical de las variables va a ser afectado. En este caso hay que utilizar ya no la ecuación de estática, sino las tres ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones en el sistema isobárico que muestra emplean la aproximación hidrostática. Entonces, ¿estas ecuaciones no son del todo útiles para analizar procesos de mesoescala? No. La respuesta es no. Claro, no son del todo útiles para analizar procesos de mesoescala, porque los procesos de mesoescala tienen mucho peso, por supuesto, las ondas de gravedad. Y, por supuesto, para estudiar convección y frente, sobre todo la convección, se requiere de modelos no hidrostáticos, porque bueno, ellos rompen con la hidrostaticidad. Entonces, bueno, visto esto, vamos a pasar a lo que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos varios elementos, pero nos vamos a concentrar en dos fundamentales: los diferentes métodos en diferencia finita que se han desarrollado a partir de lo que ya explicábamos en el encuentro anterior, y el método para decir el proceso de convergencia de las soluciones. Bueno, lo primero que vamos a ver es el método de Euler. El método de Euler es un método explícito. ¿Por qué explícito? Bueno, en primer lugar, porque se parte de variables en el miembro derecho que son conocidas. Como pueden ver acá, tenemos en el miembro izquierdo la variable a pronosticar, Q. Recuerden que Q se pone para sustituir a I y a J. Esto es válido para los dos ejes horizontales, por supuesto, en este caso.
Y observen, en el miembro izquierdo vamos a tener el tiempo t más 1, es la variable que vamos a pronosticar, y todas las variables que están en el miembro derecho son variables en el tiempo presente, es decir, son variables conocidas. Y eso, por eso es que se llama un método explícito. Todos estos métodos, como yo les decía, son métodos que a los cuales se les ha calculado su efectividad, su estabilidad, y el método de Euler es un método que no es precisamente de los más estables. Es una característica de los métodos explícitos. No obstante, sí es estable desde el punto de vista de que utiliza diferencia central. Aquí, como en todos, pueden ver la relación C delta T sobre delta R, es decir, la velocidad, en este caso lo hemos puesto con la letra C, que va a sustituir a U y a V, para no tener que concentrarnos en ninguna de las dos y puede traer confusión. Bueno, C en este caso es la velocidad del viento, vamos a considerar que es constante. Y, bueno, delta T es el paso de tiempo o time step, como mucha gente lo conoce en inglés, y delta R es nuestra resolución, ¿verdad? Es la distancia entre los nodos. Y bueno, en eso consiste el método de Euler. Ahora, vamos a ver un método que es basado en diferencias centrales en el tiempo. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos t más 1 y aquí tenemos t menos 1. A diferencia de acá, en el método de Euler, que tenemos t más 1 y tenemos t. Sí, en este caso, la diferencia en el tiempo también es central, ¿verdad? Disculpen un segundo, no vaya a traer confusión. Aquí, como es diferencia central, bueno, esto se va a eliminar, obviamente. De todas maneras lo puse para que quede más claro. 2 por delta t. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia central. Aquí hay un delta t, pero aquí vamos a tener dos pasos en el tiempo. De t menos 1 a t y de t a t más 1. Por tanto, aquí hay que poner un 2. 2 y 2 van a, por supuesto, se van a eliminar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí de momento para que quede más claro, porque son dos pasos en el espacio y dos pasos en el tiempo. ¿Ok? Este es un método que es de diferencia central en el tiempo, pero es un método que también es explícito. Ahí lo podemos ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué es explícito? Porque tenemos t más 1, tenemos t menos 1, no conocemos el miembro izquierdo, pero conocemos todo el miembro derecho. ¿Ok? Vamos a ver otro esquema. Este es un esquema implícito en diferencias unilaterales direccionadas. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener en el miembro izquierdo, vamos a tener t más 1 y en el miembro derecho vamos a tener t. Siempre, fíjense que esta variable que está acá, que es nuestra variable a pronosticar en tiempo presente o en tiempo pasado, en este caso tiempo presente, porque es diferencia unidireccionada en el tiempo, es una variable conocida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que tenemos t más 1 aquí y t más 1 acá. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia en este método. Hay que dejar claro que estos métodos se fueron aplicando un poco para, de alguna manera, facilitar, ¿no?, los cálculos, hacer los cálculos de una manera más rápida, y se fueron buscando determinadas variantes para hacer de la manera más eficiente posible que el modelo sea estable. Porque es obvio, y ya lo vimos en la clase anterior, que los métodos más estables, con las pruebas que se le hicieron, son los métodos que son implícitos y con diferencia central. En este caso, el método de diferencia central, tanto en el espacio como en el tiempo,
son los métodos que han demostrado mayor estabilidad. Eso responde a una de las preguntas que hacía uno de los estudiantes, si se han hecho las pruebas. Esas pruebas, por supuesto, que se han hecho, se hacen de forma analítica y, por supuesto, con determinadas consideraciones para que pueda dársele una solución analítica a la ecuación o a una parte de la ecuación. Generalmente se utiliza lo que se conoce como ecuación de advection, que es muy parecido a esto, o es esto que tenemos aquí, donde la velocidad se hace constante para que la ecuación sea lineal, ¿verdad? Y entonces poder buscar una solución analítica a la ecuación de advection y poder hacer una evaluación de cuáles son los métodos más precisos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que los métodos de diferencia central, tanto en tiempo como en espacio, y además son implícitos, son los métodos más estables. No es este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un método que es implícito en el tiempo, pero fíjense que la diferencia es unilateral hacia atrás, ¿verdad? Es Q menos Q menos 1. Entonces, desde este punto de vista espacial, el método es menos estable, aunque sí lo es desde el punto de vista temporal al ser explícito. Sin embargo, también es unilateral en el tiempo. Quiere decir que es un buen método, pero no necesariamente es de los más estables. Ahora vamos a ver el esquema implícito de los trapecios. Este es un esquema que, a diferencia de otros, si se fijan en este método, se eliminó, es decir, no aparece el miembro explícito que ya nosotros habíamos visto en la clase anterior. Que mírenlo aquí en este método. En este método es el método implícito de los trapecios porque se busca el valor medio en la integral del tiempo. Es decir, tenemos que el miembro izquierdo a pronosticar, o la variable a pronosticar del miembro izquierdo va a ser igual a la variable en tiempo presente menos, bueno, este miembro, que es el que ya sobre el cual hemos hablado en varias ocasiones. Y acá tenemos la media, el valor medio entre la variable a pronosticar en tiempo futuro y la variable a pronosticar en tiempo presente. ¿Verdad? Se supone que hay que dividir entre 2, pero bueno, como aquí es 2 delta R, este 2 que debería ir debajo acá, lo hemos puesto acá y entonces se convierte en 4 delta R. Quiere decir que esto sería 2 delta R multiplicado por este miembro dividido por 2, ¿verdad? Porque es la media del tiempo presente y el tiempo futuro. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, bueno, ¿y esto tiene solución? Bueno, ya nosotros lo explicamos en la clase anterior, que para buscar una solución a este problema de tener una variable en el tiempo, en el miembro derecho, que es la misma variable que nosotros queremos pronosticar, pueden aplicarse varios métodos, pero el método que más comúnmente se aplica es el método de las aproximaciones sucesivas. Para quienes no estuvieron o no comprendieron, vamos a repetir. También se aplica acá. Consiste en una primera instancia, aquí, en este miembro donde aparecen las variables a futuro, ponemos este mismo miembro. Es decir, en una primera instancia, en un primer paso de tiempo, en una primera iteración, en este caso, además en el primer paso de tiempo, le ponemos estos dos miembros van a ser iguales. Así que esto también lo ponemos acá. Por tanto, va a ser esto 2 veces, ¿verdad? Y vamos a obtener un primer pronóstico, que no va a ser un pronóstico bueno. Generalmente este primer pronóstico, cuando nosotros hacemos el primer paso, la primera iteración, no es un buen pronóstico, ¿verdad? Luego, como ya tenemos un T más 1 inicial, lo ubicamos aquí. Fíjate que no se ubica ni aquí ni aquí, solo en este miembro, con ese T más 1 inicial. Volvemos a calcular y vamos a tener un segundo T más 1. Ese segundo T más 1 va a ser diferente del primer T más 1 que tuvimos, como es lógico. Vamos a suponer que hay una diferencia, si fuera de temperatura, de 1,2 grados, ¿verdad? Bueno, como lo hacemos para toda la grilla, esa nueva variable en T más 1 la volvemos a poner aquí y volvemos a calcular. Cuando volvamos a tener
a obtener el resultado en lugar de 1.2, y pueden estar seguros que eso funciona así, quizás la diferencia va a ser, digamos, de 1 grado. Volvemos a ubicarlo acá y cuando volvemos a calcular, la diferencia acá en lugar de 1 grado puede ser que sea 0.85. Fíjense que la diferencia inicial desde 1.2 a 1 grado fue de 0.2 grados. Ahora estoy diciendo que en la segunda iteración va a dar 1.85, es decir, ya no es 0.2, ya es 0.15. Y así sucesivamente, esa diferencia, en la medida que nosotros vayamos haciendo iteraciones, va a disminuir hasta que llegue un momento en que ya la diferencia se hace muy pequeña y por muchas iteraciones que hagamos no mejora el resultado. Bueno, cuando eso ocurre, pues se detiene el proceso y decimos que ya tenemos entonces la variable pronosticada. Y eso es casi lo mismo que si tuviéramos este valor aquí conocido desde un inicio. Sí, es un método muy bueno y muy eficaz. ¿Cómo lo detenemos? Bueno, establecemos un valor que podemos llamarle epsilon, que es nuevamente como se le llama en el modelado numérico, y a ese epsilon le podemos decir que, bueno, que 0.1 es su valor. Quiere decir que cuando la diferencia entre una iteración, el resultado que se obtiene en una iteración y otra, en todos los puntos de nuestra grilla es de 0.1 o inferior, para el proceso. Y ya entonces vamos a tener nuestro pronóstico. Es la característica del método implícito. Por tanto, el método implícito tiene solución. ¿Ok? Esto se aplica aquí y también puede aplicarse acá. Ahora, ¿cuál de estos dos métodos va a ser más estable? Bueno, este método evidentemente va a ser más estable. Porque es un método que es el resultado de la solución a una integral. En este caso también, pero se ha eliminado este miembro, quizás para hacer el cálculo de una manera más sencilla y más rápida. El esquema de Euler con repetición. Este esquema también se conoce como esquema de Matsuboro. Fíjense que es un esquema que es doble, donde va a ocurrir lo siguiente. En un primer momento, nosotros vamos a tener esta variable a pronosticar en T más 1 con el método de Euler clásico, ¿verdad? Que consiste, aquí tenemos la variable en tiempo real, tenemos este miembro, tenemos diferencia central de manera espacial y tenemos que la variable en el miembro derecho todas las variables están en tiempo presente, de manera que es un método desde el punto de vista temporal completamente explícito, aunque utiliza diferencia central. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método va a hacer lo siguiente, por eso se llama Euler con repetición. Va a ser un recorrido por toda nuestra matriz de datos, va a hacer un recorrido y va a obtener un valor completo de f en T más 1. ¿Verdad? Entonces ya tenemos un primer pronóstico con el método de Euler para nuestra variable en todos los puntos de la grilla. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, que una vez que ya él barrió toda nuestra matriz, este valor lo vamos a poner acá. ¿Verdad? Y vamos a hacer un segundo barrido. Fíjense que aquí no cambia, ¿verdad? Porque esta es nuestra variable inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a obtener ya aquí una segunda aproximación que va a ser más exacta que esta primera aproximación. ¿De acuerdo? La diferencia entre este método y el anterior es que en el método anterior funciona todo como un sistema, se va haciendo al unísono. Aquí no. Aquí se hace de manera independiente. Primero se hace un barrido completo y después se hace otro barrido completo. ¿De acuerdo? Se puede hacer cuantas veces queramos, no obstante, inicialmente esto se diseñó para que se hiciera una sola vez. ¿Ok? Es un método que es relativamente estable, pero no tan estable como el método que vimos anteriormente. Y por eso se llama Euler con repetición, aunque bueno, fue ideado por Matsuboro. Pues,
Se conoce también con el nombre del método de Matsuno. ¿Ok? Se hace un barrido inicial y este primer pronóstico que tenemos aquí lo vamos a colocar acá y vamos a tener un segundo pronóstico. Es la característica fundamental de este método. Aquí tenemos otro método de aproximación, que es un método explícito con diferencia central en el tiempo y doble aproximación espacial. Este es un método que es un poquito más estable, pero desde el punto de vista espacial, pero no lo es desde el punto de vista temporal. ¿Por qué no lo es desde el punto de vista temporal? Porque el método es completamente explícito desde el punto de vista temporal. Observen que todas las variables en el miembro derecho son variables conocidas. Es decir, no tenemos T más 1 en el miembro derecho. Entonces aquí vamos a tener T más 1 en el miembro izquierdo, T menos 1 acá en el miembro derecho como variable de partida. Fíjense que utiliza diferencia central desde el punto de vista temporal. Vean aquí, por tanto, vamos a tener 2 delta T, ¿verdad? Y diferencia central desde el punto de vista espacial para el primer punto más cercano al punto de pronóstico y aquí para el segundo punto más cercano al punto de pronóstico. ¿Qué busca este método? Bueno, este método busca un poco filtrar determinados ruidos que puede haber en nuestros datos si, como hemos visto hasta ahora, utilizamos solo X más 1, es decir, Q más 1 y Q menos 1, es decir, I más 1, I menos 1, J más 1, J menos 1. Es un método muy simple, no necesariamente es tan estable. Y entonces con esto, con esta segunda aproximación se busca un poco tratar de buscar más estabilidad, de eliminar ruido que pueda haber en nuestra grilla. Yo les explicaba en la clase anterior el método de Schumann. Podemos volver a nuestra grilla. Acá, en lugar de utilizar I más 1 e I menos 1, se utilizaba en la diferencia I más 1, J más 1, 2 I más 1J, I menos 1, J más 1. Es decir, I más 1, J menos 1. Menos, entonces, toda esta banda de acá, que sería I menos 1, I menos 1, J más 1, I menos 1, J, I menos 1, J menos 1. Y lo mismo en el eje de las Y. Ese es el esquema de Schumann y es un esquema que también logra un poco mejor de estabilidad, un poco de mayor estabilidad, puesto que elimina posibles ruidos que puedan haber en el proceso. ¿Ok? Y en este caso, bueno, el método no es exactamente como el de Schumann, como el filtro de Schumann, sino que se acude al segundo punto. Por supuesto, cuando esto ocurre, el Q más 2, Q menos 2, quiere decir que va a ocurrir en I y en J, es decir, va a ocurrir en los dos ejes. Y como resultado, bueno, se obtiene esta fórmula que nos permite hacer un pronóstico. Este esquema, que es el último esquema que vamos a ver hoy, es el esquema de Lax-Wendorf. Y les decía, presten un poco de atención porque se tiene un poco que ver con el esquema de Ruben-Couttat, que no lo vamos a ver porque se hace muy largo. Ustedes lo pueden, bueno, quienes normalmente se van a dedicar a este tema del modelado numérico y a conocer los métodos, cómo funcionan teóricamente, lo pueden ver. Este es un método de doble orden de precisión, a diferencia del método de Ruben-Couttat, que es un método de cuarto orden de precisión. Pero funciona un poco buscando mayor estabilidad a través de utilizar pasos intermedios en el tiempo. En este caso, el esquema de Lax-Wendorf. Fíjense aquí que vamos a tener pasos intermedios en el tiempo y pasos intermedios en el espacio. Vamos a tener acá un primer momento en que vamos a hacer el cálculo en t más un medio, ¿verdad? Un paso intermedio en el tiempo, q más un medio, un paso intermedio en el espacio.
¿verdad? Y bueno, va a ser igual a esto. Q más 1 más Q menos Q más 1 menos Q en T. Todo explícito, por supuesto, que es lo que obliga un poco a utilizar este tipo de métodos. Puede hacerse implícito y, por supuesto, va a ser más complejo, pero bueno, en este ejemplo que estamos poniendo acá es todo implícito, que es como Lax-Wendorf, bueno, es como funciona el esquema de Lax-Wendorf. Esto del hecho de ser explícito, por supuesto, facilita los cálculos, hace que no haya que hacer iteraciones, y lo que van haciendo es saltos en el espacio y en el tiempo. Es como que si se construyera una malla con puntos intermedios, tipo malla de Arakawa o algo así. Entonces hay un segundo momento, fíjense que aquí es más un medio, Q más un medio, pero fíjense que aquí es Q menos un medio. ¿Ok? Fíjense que aquí se utiliza una diferencia hacia adelante y aquí en este segundo momento vamos a utilizar una diferencia hacia atrás. Siempre diferencia direccionada. ¿Ok? Lo mismo aquí. Q más 1 menos Q, Q menos Q menos 1. Aquí en un tercer momento vamos a tener que Q en T más 1, ya este es el paso de tiempo completo, va a ser igual a la variable en Q en T menos, bueno, este miembro. Y aquí va a ser la suma algebraica de estos dos miembros que ya tenemos acá, ¿verdad? Sobre delta R. Como resultado de algunas transformaciones que no voy a poner acá, porque son un poco complejas quizá, finalmente el esquema de Lax-Wendorf queda esta fórmula, que en definitiva es la que se puede aplicar, donde ya todo queda como diferencias centrales, ¿verdad? Pero se le da un peso importante a la variable del medio. Lo podemos ver aquí, que se considera de manera doble, ¿ok? Desventaja de este método, bueno, es que es un método desde el punto de vista temporal explícito. Fíjense que aquí tenemos T más 1, aquí tenemos T, 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 T y T. Quiere decir que es un método que es un algoritmo un poco complejo, pero es explícito. El hecho de que sea explícito, como ya les decía, implica que no hay que hacer iteraciones. El tema de los métodos implícitos y las iteraciones precisamente es que implica hacer mucho más tiempo de cálculo. Porque fíjense que nosotros estamos teniendo esta ecuación, pero fíjense que esta ecuación vamos a suponer que sea implícita y vamos a aplicar este método. Imagínense que estamos haciéndolo para un miembro de la ecuación nada más. Incluso desde el punto de vista horizontal. Es decir, que aquí no hay nada en lo vertical. Tampoco está el resto de los miembros de las ecuaciones. Ello nos da una idea de la cantidad de cálculos que tiene que realizar. Vamos a suponer que para cada paso de tiempo vamos a utilizar nosotros 10 iteraciones. Entonces son 10 iteraciones en cada punto para un paso de tiempo. Un paso de tiempo que es de segundos. Vamos a suponer que vamos a hacer un pronóstico para 72 horas. ¿Cuántos segundos hay en 72 horas? Vamos a suponer que nuestro paso de tiempo sea de 120 segundos. ¿Verdad? O 180 segundos. ¿Cuántos pasos de tiempo tenemos que hacer para llegar a una hora? Bueno, alrededor de 20 aproximadamente. Creo que son 20, ¿no? 180 segundos por 20 creo que son 3.600. Entonces, serían 20 pasos en el tiempo para llegar a una hora. Y en cada paso de tiempo de 180 segundos vamos a hacer 10, 15, 20 iteraciones. A saber cuántas iteraciones hay que hacer. Mientras mejor sea el método que estamos aplicando, más rápido va a converger, ¿verdad? Entonces, esto es un miembro. Imagínense esto aplicado a cada punto de la grilla y a todas las ecuaciones, cada una con todos sus miembros. Es decir, la cantidad de cálculo que tiene que hacer la computadora es espectacular. Y eso es lo que hace que nosotros, para aplicar modelos de este tipo, si es un modelo no hidrostático, es peor, o hay una ecuación adicional
¿verdad? Que es la tercera ecuación del movimiento, que es bastante complejo. Es decir, es descomunal la cantidad de cálculos que hay que realizar para hacer un trabajo de este tipo. Vamos a considerar incluso que nosotros cuando aplicamos, por ejemplo, el modelo World, que es un modelo regional, ya tomamos los datos de salida del modelo global, GFS, Centro Europeo. Imagínense la cantidad de cálculo que tienen que hacer esas computadoras en esos grandes centros donde tienen que, antes de ejecutar el modelo, tienen que ordenar las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, solamente en ordenar las condiciones iniciales a partir de todos los datos que se reciben de la red de observaciones mundial, de superficie, de la red de observaciones de aire superior, de sondeo, de las boyas que están en el mar, de los aviones, satélites, etcétera. Todo eso hay que juntarlo todo dentro de una caja, hacer interpolaciones, revisar la calidad, ¿verdad? Hacer el control de calidad. Y todo eso es una cantidad de cálculos horrible. Imagínense para el mundo entero con las resoluciones que ya hoy se trabajan, que son resoluciones bastante elevadas. Porque todavía incluso en los años 90, finales de los 80, las resoluciones que utilizaban estos modelos eran de cientos de kilómetros, 150, 125, 200 kilómetros. Hoy por hoy, las resoluciones que están utilizando son mucho mayores. Y por eso les decía que el desarrollo del modelado numérico ha ido a la espera del desarrollo de la computación. Afortunadamente, la computación, a raíz del desarrollo de la microelectrónica, ha tenido un gran desarrollo en los últimos 20 años y eso ha posibilitado también el desarrollo del modelado numérico. Bueno, estos son los métodos que nosotros queríamos ver hoy. Ustedes en la clase anterior, un poco de alguna manera, vi que en el chat conversaban, bueno, hay métodos más complejos, etcétera. Sí, claro, todos estos métodos existen, más complejos. Incluso tratamos, ¿no?, de explicárselo de la manera más simple posible para que pueda ser más comprensible. Y ya les decía, el método de Roux-Couteau es un método incluso más complejo que este porque es un método de cuarto orden de precisión. Quiere decir que se hace un poco más largo, lo pueden ver, está disponible en internet. De manera que ya ustedes, viendo incluso ya cómo terminamos la clase anterior, pueden tener una idea de cómo se hace un pronóstico del tiempo. Al menos hasta ahora, nosotros en la clase siguiente vamos a ver ya cómo se resuelven los otros miembros, los miembros derechos de las ecuaciones. Vamos a ver ya las ecuaciones completas, pero ya no vamos a ver las diferencias finitas, sino vamos a ver cómo resolver los miembros derechos de la ecuación. Ya en la siguiente clase vamos a ver el sistema de ecuaciones completo aplicado a un modelo como tal. Como ya tenemos toda esta parte de la diferencia finita adelantada, pues vamos entonces a ver cómo se resuelven los miembros de la parte derecha de la ecuación. Digo de la parte derecha porque, bueno, aquí tenemos parte derecha, pero en el planteamiento de las ecuaciones ustedes saben que todos los miembros relacionados con la parte advectiva normalmente van en el miembro izquierdo, para que quede más claro a lo que me estoy refiriendo, aunque bueno, yo aquí la planteé todo de un inicio en el miembro derecho. Déjame ver si en algún caso lo tengo así. Bueno, en todos los casos lo tengo así. Lo que quiero decir es que todo este miembro advectivo de la ecuación normalmente se plantea acá, en el miembro izquierdo. Yo lo puse desde un inicio acá para que quede más claro para ustedes que lo que vamos a buscar es esto, ¿verdad? La solución de la variable, de la derivada parcial de la variable en el tiempo. Pero normalmente todo esto va en el miembro izquierdo y este es el miembro derecho. Ya les decía, la fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis, en el caso de las ecuaciones de movimiento, y los miembros relacionados con la turbulencia atmosférica, que se resuelven dentro de los esquemas de capa superficial y capa elemento. Entonces, lo que quiero decir es que en la próxima clase nos vamos a dedicar ya no a resolver esto. Con esto vamos a terminar hoy con la tarea que vamos a resolver. Y en la siguiente clase nos vamos a dedicar a resolver esta otra parte. Ya no solo en las ecuaciones de movimiento, sino en todas las ecuaciones. Habíamos visto acá
en algún momento que esto es esta parte que tiene que ver con la turbulencia atmosférica y con los flujos turbulentos, y es lo que nosotros vamos a tratar entonces en la clase anterior. Vamos a ver cómo, cómo se resuelve eso. ¿Eso? Aldo, buenos días. Buenos días, amiga. Entonces, sí. Bueno, quizás pasamos en esta primera etapa así a una ronda de preguntas. puede ser. Entonces, bueno, abrimos el chat de la sesión para que los jóvenes que están participando de la clase puedan hacer las preguntas. Y también para mencionarte, ¿no?, que tenemos, sí que, bueno, para indicar que se está transmitiendo esta tercera sesión de la clase del curso a través del Facebook y bueno, y también vamos a recibir algunas preguntas a través del Facebook, ¿no? Para nuestro curso, esta tercera sesión se está transmitiendo en vivo y tenemos las sesiones anteriores que también las vamos a compartir en otro momento. Entonces, te doy paso, Aldo, para que puedas responder las preguntas que puedan surgir Giancarlo, a través. Giancarlo Te las comenta voy por a acá algo, pasar, creo que las preguntas que lleguen en el Facebook. Bueno, tengo una sola hasta ahorita. Creo que no es una pregunta, parece que algo Giancarlo quiere corregir acá. Giancarlo, creo que FQ a slide 41. Vamos a ver. No, en slide 41 no puede ser. Dice tercer encuentro. No, sí, hemos cerrado el chat solamente para las preguntas, entonces las preguntas van a llegar a partir de ahora, ¿no? Ahí hay una pregunta que le están haciendo, que está haciendo Sí, pero Giancarlo me está diciendo Steven, que dice algo. la ventaja No, esa es la pregunta, pero Giancarlo antes me está diciendo que en el slide algo de FQ más 1. sobre. Sí, tendría que decir el número de slide. Lo dijo, pero lo dijo mal. El slide Slide 41. 41, el slide 41 es, no es la No, que dice tercer quizás encuentro. ya. Pudiera ser en el 42. Sí, probablemente. Seguro ellos tienen una versión diferente del PPT. Ah, porque ellos quizás no tienen el cuadro este que tenemos acá. Este. Es Quizás no tienen eso. de versión anterior del PPT. Sí. Uh-huh. Sí, no lo Bueno, tienen. la que más se acerca entonces es esta. Bueno, Giancarlo, si te refieres a esta, en este caso todo está correcto, porque nosotros calculamos, si nos vamos a la grilla, nosotros calculamos, así le hacemos el pronóstico para el punto central y nos apoyamos en los puntos que rodean a este punto central. Si podemos ir acá a una de las grillas, si nosotros calculamos para este punto, utilizamos este y este. Por tanto, sí es correcto lo que está en ese slide 41, que para mí es 42, pero que parece que es al que tú te refieres. Ahora, por favor, escriban despacio porque si no se me van las preguntas para arriba y me vuelvo loco aquí. El esquema implícito, se refiere al esquema implícito. Sí. A ver, las ventajas, ¿cuáles son? La ventaja del esquema implícito es que es mucho más estable. El esquema implícito normalmente se resuelve por el método de trapecios y por eso yo les explicaba el tema de los pasos de tiempo pequeños. En el método de trapecio es un método aproximado para, digamos, para resolver la longitud, por ejemplo, de una curva que nosotros queremos saber. Se trazan muchas rectas dentro de esa curva. Mientras más tracemos, pues más cercano nos va a quedar el resultado a la dimensión de la curva, ¿verdad? Entonces, ubíquense, hagan una S, ¿verdad? Una S en su libreta y traten de calcular la longitud de la línea que hace la S, ¿verdad? Normalmente eso se puede calcular con una integral, pero es extremadamente complejo. El método de los trapecios consiste en hacer rectas en esa línea que traza la S, de manera que cuando nosotros sumemos la longitud a las
de la recta. La longitud de la recta sí es muy fácil obtenerla, por supuesto, midiendo. Cuando suma todas las longitudes de las rectas, vamos a tener la longitud de la S, de la línea que hace que hace la S, ¿verdad? Entonces, por supuesto, mientras más líneas pequeñas, como quiera que la S es una curva continua, mientras más líneas rectas pequeñas hagamos, más exacto va a ser el resultado. Ubíquense que si lo hacemos con 3 líneas, las líneas rectas jamás van a seguir la curva. Entonces, el resultado va a ser muy impreciso. El método implícito precisamente lo que hace es eso, pero en el tiempo. Por eso los pasos de tiempo deben ser lo más pequeños que nos permita nuestro... después lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase. Van a ser lo más pequeño que nos permita nuestros medios de cómputo, con los que tenemos para calcular, para que el cálculo sea más preciso. Lo mismo lo explicaba con los pasos en la vertical. Entre más niveles verticales se le ponen al modelo, mucho mejor. Esa es la gran ventaja del método implícito, que utiliza nuestra variable a pronosticar en el tiempo presente y en el tiempo futuro ya de una vez. El micrófono. Sí, porque el método matemático funciona de esa manera. Mi variable en el tiempo presente y mi variable en el futuro. Cuando se hace la integral en el tiempo, no queda otra. Es desde T0 a T más 1, ¿verdad? Pero T más 1 no lo conozco. Por tanto, es implícito. Es una ecuación recurrente, ¿no? Como se le llama. Tiene miembros desconocidos en la izquierda y miembros desconocidos en la derecha. Y la forma de solucionarlo es precisamente lo que ya explicábamos del método de las aproximaciones sucesivas. Ventaja de los métodos explícitos, bueno, que no hay que hacer aproximaciones sucesivas y corren con mayor rapidez, pero son más inestables. ¿De acuerdo? Nosotros hoy, bueno, en la tarea que van a resolver, ustedes van a poder verlo. Yo no sé, doctora, si subieron la tarea al Classroom. ¿Aló? Bueno. Oscar, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho un poco entrecortado, Aldo. ¿Sí se Decía, escucha? si subieron la tarea al Classroom. Sí, Aldo, la estoy subiendo en estos momentos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, espero se haya entendido la diferencia. El método implícito más preciso, la desventaja que tiene que lleva mucho más cálculo. Método explícito más inestable o menos estable, pero lleva mucho menos cálculo. Entonces, se hace más fácil cuando se querían hacer modelos con medios de cómputo. Yo en este momento no sé si algún modelo utiliza aproximaciones explícitas, yo supongo que no. Por acá seguimos. En los modelos globales, al usar la ecuación de estática, consideran la variación de la densidad con la altura. Sí, claro, por supuesto. Sí se considera la variación de la densidad con la altura, utilizando la ecuación de estado. Ya lo habíamos visto. Se utiliza la ecuación de estado, se combina con la ecuación de estática y sí se utiliza la variación de la densidad con la altura, aun cuando el modelo sea hidrostático. La ecuación de estática, recuerden, es la variación de la presión con la altura, que es proporcional precisamente a la gravedad, a la aceleración de la gravedad y a la densidad. En este caso, sí, la densidad, por supuesto, que cambia con la altura. ¿El término C en las ecuaciones de los diferentes esquemas era un parámetro de alguna variable o qué? Gracias. Bueno, Joseph, el término C es la velocidad del flujo. En las clases anteriores lo estuvimos viendo como ejemplo en la ecuación de advección para la componente U del viento, pero bueno, decidimos un poco para que quede más claro utilizar C, que como quiera que estamos utilizando Q en lugar de I y J, pues creo que es lo más lógico, entonces en lugar de U, utilizar C, que es una variable que, al igual que dijimos Q es igual a I, igual a J, C es igual a U, igual a V. ¿Ok? Véanlo sí, como velocidad del viento. Que en este caso, para ejemplificar todo esto, lo hemos considerado constante para que salga de la integral y poder
ponerlos, bueno, desde el punto de vista didáctico sea mucho más sencillo. El cálculo computacional es menor en simulación idealizada. ¿Eso debe ser por el método implícito o explícito? Bueno, si se quiere hacer un cálculo menor de manera ideal, debe utilizarse el método explícito. El método implícito siempre va a llevar mucho más cálculo. Inevitablemente. Porque ya te digo, es imposible saber cuántas iteraciones se van a hacer para resolver cada punto en cada paso de tiempo. Son muchos pasos de tiempo, ya decía, cada paso de tiempo es del orden de los segundos. Y este tema de los pasos de tiempo lo vamos a ver en la segunda hora. Es del orden de los segundos y cada paso de tiempo va a llevar X iteraciones en cada nodo. Imagínense usted en una grilla que tenga 150 por 150 por 50 niveles verticales, de cuántos nodos estamos hablando. Entonces, es realmente bien complicado. Bueno, creo que está bien, ya mira, ¿van a aplicar el examen o continuamos con la segunda parte? ¿Sí puedo ponerlo ahora el examen, si tú consideras? ¿No? Unos, sí, yo pienso que sí, pueden tomarse examen. unos 15 minutos. Perfecto. Entonces, hacemos una pausa de unos 15 minutos. ¿Lo prefieres así? Hay una última pregunta que puede ser interesante. Bueno, pero en una simulación ideal también ciertas condiciones, lo cual elimina algunos términos, supongo, eso también. Entonces, sí, claro, por supuesto. Normalmente existe un método en el modelado numérico que consiste en calcular los órdenes de cada uno de los miembros de la ecuación, en dependencia del lugar donde se va a trabajar. El orden de la ecuación se calcula poniendo en cada una de las variables de la ecuación los valores característicos de cada variable en la zona en la región donde se va a trabajar. Digo valor característico, ustedes pueden decir valor medio, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la ecuación de movimiento pueden utilizar el valor medio de la velocidad de la componente. Bueno, en general de la velocidad, la descomponen en componentes, la dirección más predominante, y así en cada uno de los miembros van poniendo sus valores promedio, considerando que son los valores que caracterizan esa variable en un lugar determinado, y con esos valores se calcula el orden de cada uno de los miembros de la ecuación. Cuando hay miembros cuyo orden es cuyo valor es un orden menos que el resto de los miembros, ese miembro se puede eliminar. Quiere decir que su impacto en el resultado no va a ser un impacto significativo. En este caso también se pueden eliminar esos miembros de menor orden dentro de la ecuación y el cálculo se hace más rápido. Entonces, ahora sí. Doctor. Sí, Aldo, si hubiera alguna pregunta más, por favor la formulan por el chat de la sesión. En el Facebook todavía no tenemos preguntas. Si no hubiera, ahí hay una pregunta. Sí, también cualquier cosa, porque pueden haber preguntas muchas. Podemos, déjame ver si, bueno, voy a intentar responder esta última y ya el resto, el chat está quedando grabado, me lo pasan y lo podemos ver en la clase siguiente. ¿Qué relación tiene el usar métodos implícitos con la capacidad de los modelos globales de reconocer efectos más locales como la frialdad del mar? No, yo no creo que tenga demasiada relación. Me refiero que se refiere a la temperatura, ¿no?, del mar. Yo pienso que el método implícito va a dar mejores resultados para todo. No creo que necesariamente va a ser para una variable concreta. En general, el método implícito, quiero decir, siempre va a dar los mejores resultados para cualquiera de las variables que nosotros vayamos a analizar. Y por supuesto, esta a la que tú te refieres también. El método explícito es más inestable y por supuesto su pronóstico en el tiempo va a ser más complicado. Ahora, ¿qué pasa? Hay variables que son más estables en el tiempo que otras. Por eso, quizás, por ejemplo, la temperatura precisamente del mar es una variable que es más estable en el tiempo que las variables de la atmósfera como tal, del aire. Entonces puede ser que la temperatura de la superficie del mar se vea menos afectada cuando se aplica un método de un tipo, o ya sea implícito o explícito. Listo.
como les decía, habíamos visto durante las últimas dos clases y hasta hace unos minutos los métodos de aproximación en diferencias finitas, los más estables, los menos estables, sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, terminábamos con este esquema que tienen en pantalla, que es el esquema de Lax-Wendorf, que es un esquema completamente explícito, pero que bueno, tiene sus ventajas. Es un esquema de segundo orden de precisión. Les decía que bueno, el de Runge-Kutta no lo vamos a ver porque es un esquema de cuarto orden un poco más complejo. Ustedes lo pueden estudiar de manera individual, pero creo que con lo que hemos visto, el método más simple de aproximación y lo que ya hemos explicado en relación de cómo funciona cada uno de los métodos, cuáles realmente son sus particularidades y cómo es la mecánica, ¿no?, de funcionamiento del método, pues creo que ya están listos, ¿no?, para poder desenvolver el método de Runge-Kutta y poderlo entender, comprender mejor. Es un método muy utilizado, el método de Runge-Kutta, un método de cuarto orden, como les decía, de precisión. Y bueno, ahora yo quiero me voy a referir muy brevemente, estos métodos son un poco más complejos, que son los métodos espectrales. Es decir, existen modelos espectrales. Todo parecía sobre los años 80 y 90 que bueno, que los métodos espectrales iban a sustituir a los métodos en diferencia finita, pero no ha sido así, tienen sus ventajas, sus desventajas. Y estos métodos, bueno, consisten en solucionar las ecuaciones diferenciales, como pueden ver ahí, de hidrotermodinámica con ayuda de series numéricas. Y bueno, parten de la determinación de parámetros, que son los parámetros llamados coeficientes de descomposición. Entre los métodos espectrales más conocidos, el método de colocación, el método de los mínimos cuadrados. Este método de los mínimos cuadrados es uno de los más utilizados y realmente es un método que normalmente tiene buenos resultados. No obstante, bueno, todavía hoy en día muchos modelos, yo diría que la mayoría de los modelos utilizan los métodos de indiferencia finita. Y el método de las proyecciones ortogonales. Yo no me voy a detener en las características de cada uno de estos métodos, son cuestiones puramente matemáticas. En una reunión en México recientemente estuve conversando con un doctor ruso, precisamente radicado en México, que escribió un libro sobre todos estos métodos. Luego quizás yo les pueda dar las referencias si alguien quiere profundizar en ellos. Pero ya les decía, todavía, y bueno, y parece que va a ser así, los métodos de indiferencia finita continúan siendo, parece ser, los más utilizados. Sobre todo, en el caso de los métodos de indiferencia finita, suelen ser todavía muy utilizados en los modelos de área limitada. Ahora, vamos a pasar a un tema del cual hablamos en la clase anterior, pero bueno, no con la profundidad que lo hicimos hoy. No sé si ustedes tienen una diapositiva que tenía, la fórmula tenía un error. Esta diapositiva, yo esta mañana volví a reenviar en la presentación para que la subiera, porque había un error en la diapositiva anterior con un miembro de la fórmula, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que en este caso era la velocidad del flujo que estaba multiplicando, debió estar dividiendo. Fue un error que yo cometí en el momento de hacer de construir la expresión. Y bueno, me di cuenta en su momento y volví a reenviar la presentación. De todas maneras, bueno, en cualquier caso, olviden la que tienen, si tienen la otra, y concéntrense en esta que están viendo acá. Bueno, para explicar el tema de la convergencia de la solución numérica, vamos a utilizar el esquema de Euler de aproximación en diferencia finita para que se pueda comprender mejor. Aquí, primero vamos a explicar en qué consiste, es decir, por qué este tema es muy importante. Yo he puesto acá un pequeño diagrama que tiene un punto cero. Vamos a suponer que nuestro punto cero es el punto IJ y un punto a 20 kilómetros aproximadamente. Este punto a 20 kilómetros va a ser el punto I más 1J. ¿Ok? Ubíquense en la grilla y este es nuestro punto que está a la derecha y que está a 20 kilómetros. Quiere decir que 20 kilómetros es nuestra resolución, ¿verdad? Ahora, C es la velocidad
que en este caso es constante, 30 kilómetros por hora, y vamos imaginando lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer un pronóstico del tiempo para 1 hora, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar el paso de tiempo 1 hora, es decir, 3.600 segundos. ¿Qué ocurriría? Es muy fácil darse cuenta. Si nuestro siguiente punto está a 20 kilómetros, quiere decir que cuando nosotros pongamos 30 kilómetros por hora en nuestra ecuación, digamos aquí 30 kilómetros por hora, un paso de tiempo de 3.600 segundos con una resolución de 20 kilómetros, nuestra partícula va a volar desde aquí hasta aquí aproximadamente. Es decir, se va a volar, por decirlo de alguna manera, el punto que está a 20 kilómetros, que es nuestro siguiente punto de grilla. Y eso es muy malo. Eso hace que la solución sea muy inestable. Por tanto, nosotros tenemos que establecer pasos de tiempo de manera tal que en varios pasos de tiempo, es decir, que se necesiten varios pasos de tiempo para que nuestra partícula logre alcanzar, en este caso, los 20 kilómetros. Espero que se pueda entender eso. Ese es el sentido físico de por qué las ecuaciones convergen más rápido o menos rápido, pues son más estables o son menos estables en dependencia del paso de tiempo que nosotros le pongamos. Es decir, existe una relación muy estrecha entre la resolución de nuestra grilla y el paso de tiempo que vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos un paso de tiempo más pequeño, nuestra partícula va a venir haciendo esto. Paulatinamente va a ir dando pasito, 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 hasta que va a llegar al punto que está a los 20 kilómetros. Esto no puede hacerse de una sola vez. Si uno lo hace, y después, en una ecuación sencilla, digamos de adversión, en el eje X, que se puede aplicar aquí, esta misma que tenemos aquí, en I más 1, I menos 1 con diferencia central, bueno, en este caso no podríamos aplicar diferencia central porque no tenemos ninguna acá, pero igual, puede ser diferencia unilateral o igual no me cuesta ningún trabajo haber puesto un punto acá. Igual con fuerza del viento del oeste va a venir hacia acá. ¿Ok? En ese caso, nosotros podemos hacer, digamos, vamos a ponerle 30 kilómetros por hora a 20 kilómetros acá y un paso de tiempo de 3.600 segundos o 1 hora. Lo ponemos acá y si hacemos una extrapolación lineal, vamos a dar que eso da bien. Ahora, recuerden que estamos hablando de pronóstico. ¿Ok? Desde el punto de vista lineal va a dar correcto el resultado, ¿verdad? Pero ese va a ser realmente el pronóstico correcto. Pues por supuesto que no. Es decir, ese tipo de soluciones son muy inestables. De ahí que hay que establecer el paso de tiempo en dependencia de nuestra resolución. Y ese paso de tiempo necesariamente va a tener que ser, a ponerse de forma tal de que haya que hacer correr varias veces ese paso de tiempo para que se pueda recorrer estos 20 kilómetros en el flujo del oeste, por ejemplo, que es en el que tenemos en este momento. Por tanto, bueno, se establece esta relación en los pasos de tiempo. Yo he puesto acá que delta T debe ser menor o igual que 0.06 delta R sobre la velocidad, y eso debe dar en este caso, para este ejercicio que tenemos acá, 144 segundos. Ahora, nuevamente, y esto es muy importante para quienes trabajan con el Word, por ejemplo, que hacen un cálculo que es correcto desde mi punto de vista, que dice que nuestra resolución en kilómetros la multiplicamos por 6 y nos da el paso de tiempo en segundos. Por ejemplo, para una resolución de 20 kilómetros, nosotros debemos utilizar un paso de tiempo, o podemos utilizar un paso de tiempo de 120 segundos, ¿verdad? Eso es correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ello? Por eso es que a veces, aún cuando hacemos eso de una manera correcta y echamos a andar el Word, el modelo llega un momento en que explota. ¿Por qué? Porque esa relación de 0 a 6, es decir, de 1 a 6, disculpen, entre los kilómetros de nuestra resolución y los segundos de nuestro paso de tiempo, está hecha para una velocidad de flujo aproximada de 10 metros por segundo. Es una velocidad bastante importante, 10 metros por segundo es una velocidad bastante fuerte. Pero ¿qué sucede?
que cuando esa velocidad en el ejercicio que estamos haciendo, en algún punto de nuestra grilla, porque recuerden, ese paso de tiempo es fijo para toda la grilla, ¿verdad? Cuando esa velocidad del flujo en un punto de grilla determinado supera mucho a esos 10 metros por segundo, lo cual puede ocurrir en algún nivel, sobre todo del aire superior, el modelo puede explotar, porque puede afectar esto que estamos viendo acá. Por eso se sugiere en esos casos disminuir el paso de tiempo, aun cuando hayamos tenido en cuenta la regla del 1/6. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que se puede hacer para que esto sea más, si no ocurran estas explosiones que ocurren con el modelo, si el modelo deja de funcionar, lo que se puede hacer es, bueno, calcular aproximadamente estimar la velocidad máxima de la zona que nosotros vamos a trabajar, y a partir de ahí, bueno, con esta formulita nosotros podemos establecer nuestro paso de tiempo. Eso es un poco trabajoso, por supuesto. Por tanto, lo más recomendable es establecer la relación de 1/6, y si el modelo explota, pues entonces sencillamente disminuir el paso de tiempo. Yo les sugiero, además, si el modelo funciona bien, con un paso de tiempo determinado, y además lo hace en un tiempo que a ustedes les dé espacio para poder disminuir un poco más el paso de tiempo, lo hagan. En la medida en que nosotros disminuyamos nuestro paso de tiempo en relación con la resolución que tenemos, nuestro resultado puede ser más preciso. ¿Ok? Ahora, tampoco es que lo reduzcamos. No, no. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el paso de tiempo lo podemos reducir y el resultado va a ser el mismo. Nosotros casi que no nos vamos a dar cuenta de eso. Tendremos que hacer experimentos. Pero bueno, reducirlo lo más posible de manera que ustedes puedan obtener el resultado que esperan, siempre y cuando tengan un buen medio de cómputo y el tiempo que tienen, del que disponen para realizar el trabajo, el experimento que están haciendo, pues les sea suficiente. He aquí entonces la magia, ¿no? del tema de la convergencia de la solución numérica y el paso de tiempo en relación con, por supuesto, en la medida que esto es una ecuación muy sencilla, ¿no? En la medida en que esto se aplica a las ecuaciones completas, pues esto va a ser un poco más complejo, y es por eso que los modelos a veces dejan de funcionar. Y reitero, para quienes nunca han corrido el WRF, los que lo han corrido ya lo saben. Normalmente en las simulaciones hay dos ficheros, un fichero que se llama rsl.outs.0000 y otro fichero que se llama rsl.error.0000. Ahí salen los errores que existen cuando el modelo deja de funcionar, relacionados con inconsistencias en el MedGrid, algunos errores que puede haber con los esquemas de parametrización. Ustedes saben que utilizar determinados esquemas, por ejemplo, de capa límite, implica utilizar determinado esquema específico de capa superficial. No siempre uno lo hace bien, a veces nos equivocamos, el modelo deja de funcionar y bueno, lo que está pasando es esto. A veces el MedGrid no coincide con lo que tenemos en NaveLeads, tanto en fecha como en la resolución, etcétera, te lo dice. Bueno, este tipo de error, de que el modelo deja de funcionar por problemas de convergencia de la solución numérica, el modelo no te informa. Lamentablemente se detiene y listo. Bueno, generalmente la solución es disminuir el paso de tiempo, porque es muy probable que la causa sea esta. Pueden ser otras, pero la más probable generalmente es esta. A veces hemos tenido que llegar a 20, 30 segundos. Eso no ocurre todos los días. Puede ser que en una región geográfica hoy ocurra y mañana no ocurra. ¿Ok? O como en un día tal específico ocurre y como en otro día no ocurre. Y eso se debe precisamente a que depende de las características de cada día. El flujo del aire, su velocidad, los niveles, por ejemplo, de lluvia que hay un día u otro. Los días en que llueve, hay pocas condiciones para la lluvia, el modelo trabaja más fácil, se carga menos, los procesos se resuelven más rápido, convergen con mayor rapidez todos, y el modelo funciona mejor. Otros días que hay procesos, eventos de lluvia, etcétera, sobre todo cuando son de carácter sinóptico, que abarcan grandes territorios, el modelo le cuesta más
solucionar el ejercicio, la tarea, y entonces puede haber explosiones de este tipo. En esos casos, bueno, siempre sugiero disminuir el paso de tiempo. Bueno, hasta aquí lo que nosotros traíamos hoy en relación con las diferencias, los métodos de diferencia finita, bueno, la breve información que queríamos dar sobre los métodos espectrales para no pasarlos por alto, como quiera que sea, bueno, muchos saben que existen, hay modelos que los utilizan, y este tema de la convergencia que consideramos que también es muy, muy importante. A modo de resumen, volver sobre el hecho de las ventajas y desventajas de las formas implícitas en los modelos, sobre todo en el esquema del implícito de los trapecios, que es uno de los más estables, sobre todo cuando se utiliza diferencia central en el tiempo y diferencia central en el espacio. Sí, si en este método de trapecio nosotros lo vemos como vimos en el caso anterior y le ponemos diferencia central desde el punto de vista espacial, pues este método se convierte en un método muy preciso. Si además le aplicamos aquí método en diferencia central temporal, pues el método, por supuesto, que va a ser uno de los métodos más precisos. Ya con otras modificaciones que se le pueden hacer aplicando los filtros de intermedios de Runge-Kutta o los filtros de Schumann, etcétera, etcétera. Por supuesto que este método es muy importante. La desventaja del método implícito, como ya le explicaba al estudiante que hacía la pregunta, bueno, está relacionada con el tiempo de cómputo que necesita, producto de las iteraciones que hay que hacer con el método de las aproximaciones sucesivas para poder darle solución al método implícito. El método explícito tiene la desventaja de que es menos estable, los resultados no son tan buenos como con el método implícito, pero tiene la ventaja de que utiliza mucho menos tiempo de cálculo. Yo diría que bastante menos tiempo de cálculo, y que es muy probable que ya prácticamente no se utilice. Y bueno, finalmente ya esto que acabamos de ver relacionado con la convergencia de los modelos de las soluciones numéricas, que parte de la relación entre el paso de tiempo y el paso de Green. Entonces, bueno, estamos en el minuto 33 de la segunda hora, nos van quedando unos minutos, vamos a explicar la tarea, la tenemos por acá. Aldo, un segundo antes de entrar a la tarea, quizás para responder las preguntas. Ahí tenemos en el chat que las puedes leer, pero también tenemos una pregunta desde el Facebook, ¿no? Que nos dice Mariana Cárdenas Galdós, nos pregunta, ¿no? ¿Qué experimentos se realizan para comprobar el resultado? Ya. A ver, una pregunta muy capciosa. No, claro, a ver, existen muchos métodos para comprobar resultados. Por supuesto, la forma más elemental de comprobarlo es comparar el resultado del pronóstico con las observaciones reales, por decirlo de alguna manera, con las observaciones sobre la variable que nosotros estamos pronosticando. Y para ello, bueno, por supuesto, lo más elemental es aplicar los estadísticos más prácticos que hay. Si estamos hablando, por ejemplo, de temperatura o de cantidad de precipitación, se compara la cantidad de precipitación producida por el modelo con la cantidad de precipitación observada. Generalmente, si vamos a hacerlo de manera puntual o local, lo mejor es utilizar la pluviometría, ¿sí? La medición in situ de la lluvia que cayó o la medición termométrica, ¿no? En el caso de la temperatura, medida en una estación meteorológica o en una estación pluviométrica. Sabemos que en el mundo hay mucho más estaciones pluviométricas que estaciones meteorológicas. Ese es el método más sencillo, se toma la serie. Deben tomarse para evaluar un modelo. A ver, los estudios de caso no son buenos para evaluar un modelo. Los estudios de caso se utilizan más bien cuando estos son eventos importantes, por ejemplo, de precipitación o de calor, etcétera, y se utilizan para ver si el modelo realmente es capaz de pronosticar un evento de ese tipo, pero no para evaluar realmente la experticidad del modelo. Para evaluar la experticidad del modelo deben utilizarse en muchos casos, pueden ser, digamos, una temporada de lluvias o una temporada de invierno, si se va a evaluar el pronóstico de la temperatura. Y a partir de ahí, bueno, con las salidas del modelo se compara con los datos medidos in situ y se pueden utilizar diferentes parámetros estadísticos, como es la
la raíz del error cuadrático medio, el bias, que nos da si el modelo sobreestima, es decir, el sesgo, ¿no? Si el modelo sobreestima o subestima, la raíz del error cuadrático medio, que es lo mismo aproximadamente que el error medio absoluto, solamente que la raíz del error cuadrático medio nos permite ver mejor las diferencias entre unos resultados y otros. El error medio absoluto a mí en lo particular me gusta mucho porque para los pronosticadores del tiempo es el parámetro que verdaderamente le dice al pronosticador el modelo se está equivocando en 2 grados o se está equivocando en un 25% en el caso de la precipitación, en 30 milímetros. La raíz del error cuadrático medio nos permite ver mejor la diferencia, evaluar mejor cuán bueno o malo es el modelo, pero no nos da esto. Por tanto, es bueno utilizar esos 3 casos. Y el bias, bueno, nos permite decir el modelo está sobreestimando o está subestimando la variable que nosotros queremos pronosticar. Son los métodos más elementales. Para evaluar el modelo, a mí no me gusta decir evaluar. El modelo WRF es un modelo que está evaluado y es un modelo que funciona, por ejemplo. Me gusta siempre decir verificar los resultados del modelo en la región donde yo estoy trabajando. Y para eso, desde el punto de vista espacial, por supuesto, ahí no queda otra que utilizar datos satelitales. Generalmente, si lo que se quiere es hacer una verificación espacial, que puede ser, por ejemplo, el TRIM, el caso, por ejemplo, de Perú, que tienen el producto PISCO. Existen otros a nivel mundial, está el CHIRIPS también. Los datos de GPM, cuando hay la suerte de tener datos en los periodos que nosotros queremos evaluar, etc. Y bueno, de esa manera se pueden representar los resultados. Entonces... Hay algunas preguntas más ahí en el chat, Aldo. Sí, sí, aquí ya le dije, estoy esperando que me salga. Bueno, a ver, porque tengo que darle para arriba a ver dónde empiezo. Vamos a empezar de abajo para arriba, ahí hay 3 o 4, a ver. Giancarlo está muy destacado. Sí, no son muchas. Un modelo peruano. Doctor, según su experiencia, ¿para qué situación aplicó métodos implícitos y en qué situación explícitos al momento de modelar la atmósfera? Bueno, mire, yo considero que siempre que se pueda deben aplicarse métodos explícitos, métodos implícitos. Siempre que se pueda deben aplicarse métodos implícitos. Sobre todo si se van a aplicar a variables que tienen una variación espacial, una variación temporal importante. Variables que no tengan una variación temporal importante, como hablamos, por ejemplo, de la temperatura de la superficie del mar, que es un poco más, o bastante más lenta su evolución en el tiempo en relación con la temperatura del aire, por ejemplo, quizás un método explícito pueda funcionar. Pero yo recomiendo siempre que los medios de cómputo sean suficientes porque se apliquen métodos implícitos. Hoy por hoy los modelizadores, es decir, los equipos que construyen los grandes modelos en el mundo utilizan métodos implícitos, estoy seguro de eso. Y bueno, ya le toca entonces a quien lo va a utilizar buscar los medios de cómputo, ¿no?, que puedan necesitar para resolver el ejercicio. Por aquí, Giancarlo, ¿puedo consultar algunas preguntas del examen? Aparecen ambiguas o no muy claras y ya a su vez nos ayudaría a clasificar. Vamos entonces a hacer un repaso del examen. Puede ser. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver. Las ecuaciones de hidrotermodinámica empleadas en los modelos numéricos tienen solución exacta. Bueno, no veo ambigüedad en esa pregunta. Es Giancarlo, ¿no? La respuesta es falso. No tienen solución exacta. Las ecuaciones de hidrotermodinámica empleadas en los modelos numéricos tienen solución aproximada. Eso está muy claro también. Sí tienen solución aproximada. Eso es verdadero. El sistema isobárico de coordenadas del nivel inferior lo constituye la superficie terrestre. Eso, es decir, son afirmaciones, ¿no? En el nivel isobárico de coordenadas del nivel inferior lo constituye la superficie terrestre. Falso. No lo constituye la superficie terrestre, lo constituye el nivel medio del mar. El sistema isobárico de coordenadas no considera las irregularidades del terreno. El sistema isobárico de coordenadas no considera las irregularidades del terreno. Eso es verdadero. No hay ambigüedad.
No considera. ¿Qué sistema de coordenadas considera las irregularidades del terreno? El sistema sigma. ¿El sistema de coordenadas sigma considera las irregularidades del terreno? Sí, eso es verdadero. Los movimientos verticales del aire se calculan con ayuda de la ecuación de la continuidad. Verdadero. Los modelos hidrostáticos emplean las ecuaciones de movimiento en los tres ejes de coordenadas. Los modelos hidrostáticos emplean las ecuaciones de movimiento en los tres ejes de coordenadas. ¿Eso es verdadero? No, eso es falso. Los modelos hidrostáticos emplean las ecuaciones de movimiento en los tres ejes de coordenadas. No, es falso. ¿Por qué? Porque los modelos hidrostáticos emplean dos ecuaciones de movimiento y en lugar de la tercera utilizan la ecuación de estática. No hay ambigüedad. Se trata de saber la respuesta. La ecuación de estática es usada en los modelos no hidrostáticos para calcular la temperatura del aire. La ecuación de estática es utilizada en los modelos no hidrostáticos para calcular la temperatura del aire. Falso. En los modelos no hidrostáticos no se emplea la ecuación de hidrostática para calcular la temperatura. El método de diferencia finita central es el más preciso usado en la solución de ecuaciones de los modelos numéricos. Claro, es el más preciso. El método central, ya sea de tiempo o sea de espacio, ya sea espacial o temporal. Y la pregunta que pudo haber traído alguna confusión, que sí la doctora me confirmó esta mañana, conversaba conmigo esta mañana, dice, es la última, dice, el método implícito de aproximación de derivadas en el tiempo en las ecuaciones de los modelos numéricos no tiene solución. Que tampoco me parece que sea ambigua, pero bueno, quizás puede traer alguna confusión. El método implícito de aproximación de las diferencias de las derivadas de tiempo en las ecuaciones de los modelos numéricos no tiene solución. Sí tiene solución. Esta afirmación es falsa. Sí tiene solución. A ver, yo voy a pedir a alguien de los estudiantes. A ver, tú mismo, Giancarlo. ¿Qué solución tiene el método implícito de aproximación temporal? ¿Dónde está? En Word. Dice, el método implícito de aproximación de las derivadas de tiempo en las ecuaciones de los modelos numéricos no tiene solución. Eso es falso porque sí tiene solución. ¿Ok? ¿Qué método, Giancarlo, se utiliza para la solución al método implícito en la aproximación temporal de las ecuaciones diferenciales? ¿Lo puedes escribir ahí? ¿Alguien lo puede escribir? ¿Se escucha? Óscar, ¿los estudiantes me escuchan? Y todos están escuchándolo. Veo que nadie escribe la respuesta. Giancarlos. Aún discutan, ¿no? Usualmente para el tiempo. ¿Qué es más exacto que diferencias centrales? A ver, la pregunta es, ¿qué método se utiliza para resolver la forma implícita de las aproximaciones en tiempo de las ecuaciones numéricas? ¿Puedes escribir, Giancarlos? Lo voy a escribir yo, en mayúscula. Ahí está. Aproximaciones sucesivas. Parece que esa parte no se comprendió. Vuelvo otra vez. Lo expliqué con bastante nivel de detalle. Incluso dediqué varios minutos a esa parte explicándole. Deja ver si encuentro por acá alguna. Aquí está. No, esta no, la anterior. Aquí está. Vamos a poner la presentación. Lo que me interesa es que esta parte quede clara.
decía, esto es un método implícito, ¿verdad? El método esquema implícito de los trapecios. ¿Por qué es implícito? Aquí tenemos la variable a pronosticar, ¿verdad? En tiempo t más 1. Y aquí tenemos la variable a pronosticar, pero en tiempo t. Es decir, esta es una variable conocida, ¿verdad? Acá tenemos la variable a pronosticar en tiempo t y la variable a pronosticar en tiempo t. Quiere decir que tenemos como variable conocida esta y esta, que vamos a suponer la temperatura, vamos a suponer que es la temperatura que tenemos ahora. Y nosotros queremos saber cuál es la temperatura que vamos a tener mañana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esta misma variable, la temperatura de mañana, la tenemos aquí también. Porque el método de los trapecios implica que es así. Por eso es un método implícito. Porque esta variable que está en el miembro izquierdo también la tenemos en el miembro derecho. Es lo que se llama una ecuación recurrente, ¿verdad? Ahora, ¿qué solución le vamos a dar a esto? Y esa es a eso es lo que se refiere la última pregunta, que dice el método implícito de solución no tiene solución, el método implícito de aproximación no tiene solución. Y sí tiene solución, por eso es falso en ese caso. Sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Aproximaciones sucesivas. Ya he explicado. En un primer momento, la variable en tiempo real la vamos a poner aquí, por supuesto, la vamos a poner aquí, pero también la vamos a poner aquí. ¿Verdad? Y vamos a obtener, ya cuando tengamos la variable en tiempo real puesta aquí y además puesta aquí, la fórmula va a tener una solución. ¿Verdad? Y vamos a poder calcular porque dt lo conocemos, dtr lo conocemos y la velocidad de flujo la conocemos. Por tanto, vamos a poder calcular aquí. Y esta va a ser nuestra primera aproximación. Por eso se llama aproximaciones sucesivas. Ya yo tengo una primera temperatura en T más 1. ¿Verdad? Esa primera temperatura en T más 1 ya la calculé para toda mi malla. ¿Verdad? La voy a poner entonces aquí en la siguiente iteración. Y vuelvo a calcular. Y vuelvo a tener una nueva. Esta nueva va a diferir de la anterior. Explicaba, recuerden, 2 grados puede ser la diferencia en un primer momento. Vuelvo a calcular, la vuelvo a poner acá, vuelvo a calcular y voy a tener un segundo momento. Ya la diferencia no va a ser de 2 grados, va a ser de 1,5, 1,6. Eso depende, por supuesto, de la aproximación. Vuelvo a ponerla acá y vuelvo a calcular. Y esa diferencia va a volver a disminuir en relación con el pronóstico anterior. Y va a ser, digamos, de 1. Y así de 0,8, 0,7, hasta que llegue a ser una diferencia tan pequeña que ya a partir de un momento determinado, ya por muchas vueltas que yo le dé al proceso, no va a cambiar. Eso se establece un épsilon que puede ser, digamos, 0,01 grados. Y bueno, cuando ya entre un pronóstico y otro no la diferencia sea inferior a 0,01 grados, pues ya para el proceso. Eso hay que hacerlo para cada uno de los puntos de la grilla. Y esa es la solución a la aproximación implícita de la derivada de tiempo en las ecuaciones diferenciales. Por tanto, esa última parte es falsa. Vuelvo sobre ella. El método implícito de aproximación de las derivadas de tiempo en las ecuaciones de los modelos numéricos no tiene solución. Es falso, porque sí tiene solución. ¿Ok? Bueno, espero que ahora se haya podido comprender un poquito mejor. Es bueno que hagan las preguntas sobre las cosas que no quedaron claras, porque no quiero, ¿no?, que se vayan sin esas cosas claras. A ver, la pregunta no es del todo clara, ya que la diferencia central en el tiempo, segundo orden, no es mejor que el Rugen-Coutard, cuarto orden, a menos que se refiera a diferencia central en el espacio. Claro, miren, los métodos como el de Rugen-Coutard, el método de Lax-Wengroff, son métodos que utilizan diferentes artimañas para hacer que la solución sea más estable y sea mejor. A lo que se refiere cuando dice que el método de diferencia central es mejor. El método de diferencia central no es ni el método de Kutov, de Rugen-Coutard, ni es el método de Wengroff, ni es el método de nadie. El método de diferencia central es el básico. Es el básico. Estos otros métodos son desarrollados sobre la base de lo básico, por supuesto. Y puede ser que un método pueda ser mejor
que otro, pero lo básico es es la diferencia central o la diferencia unilateral. Y cuando nos referimos a que el método de diferencia central es el mejor, no está comparándose ni con el de Lars-Wendorf, ni con el de Rubén Coutard, ni con el método de Carlos García. Se compara solo entre ellos, diferencia central o diferencia unilateral, ya sea temporal o espacial. En ambos casos, el método de diferencia central siempre va a ser mejor que el método de diferencia unilateral direccionada. Y no tengan duda de que si hay algún método que puede ser este mismo de Rubén Coutard, que parece que lo han estudiado mucho, si hay algún método que utiliza diferencia unilateral en un momento determinado y llega a ser un buen método, no tengan duda que no utiliza diferencia central para hacerlo quizás menos complejo y sobre todo en las regiones de frontera. Porque si en lugar de utilizar diferencia unilateral, utilizar la diferencia central, estoy seguro que va a ser mejor. Está demostrado que la diferencia central trabaja mejor que la diferencia unilateral. A veces se utilizan diferencias unilaterales para facilitar el proceso y para resolver el problema de las condiciones de frontera. Recuerden que en las fronteras no se puede utilizar diferencia central, pero visto de manera simple, la diferencia central siempre visto así, simplemente diferencia central o unilateral, ya sea espacial o temporal, la diferencia central es más estable. ¿Ok? Los demás métodos son métodos que los investigadores han diseñado combinando unas cosas con otras y se logran muy buenos resultados. Y a veces se trata de que no sean demasiado complejos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces, por ejemplo, el mismo método de Lars-Wendorf, por supuesto, el método de Lars-Wendorf es un método que si tú lo comparas, incluso se hace con diferencias unilaterales, parte por pasos intermedios en tanto espacial como temporalmente con diferencias unilaterales, ¿verdad? Si tú lo comparas con el método de diferencia central simple, el método de Lars-Wendorf va a ser un método que va a dar mejor resultado que con el método de diferencia central simple, ¿verdad? Precisamente lo hacen para eso, para que sean mejor que la diferencia central simple. Pero visto, básicamente la diferencia central está demostrado matemáticamente que es más estable que la diferencia unilateral tanto espacial como temporal. Bien, Aldo, tenemos unos pocos minutos para que puedas explicar la tarea. Vamos allá. Bien, esta es la tarea que van a tener para el viernes. Dice, dada la siguiente malla de datos de temperatura, pronosticar la evolución del campo de la variable para una hora. Aplicar el método de Euler para las derivadas zonal y meridional. Dada la siguiente malla de datos de temperatura, pronosticar la evolución del campo de la variable para una hora. Aplicar el método de Euler para las derivadas zonal y meridional. Ya, velocidad del viento constante 7 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad del viento va a ser igual en toda la grilla, no la vamos a cambiar para hacerle más fácil el trabajo. Dirección del viento 140 grados. La resolución del dominio es de 18 kilómetros. Lo primero que tiene que calcular es el paso de tiempo. Aldo, si te parece, puedo compartir para que se vea la tarea o tú la puedes compartir ahí también para que se lea y se vea el archivo. Sí, ¿cómo no? Voy a dejar de compartir lo que estábamos compartiendo. Vamos a ver ahora cómo compartimos lo otro. Tengo que quitar el chat. Ya. ¿Ya se ve? Sí, Aldo, ya se ve. Ya, perfecto. Doctora, ¿lo ves? Bueno. Sí se ve, sí está bien. Ya, bueno. Vuelvo.
Dada la siguiente malla de datos de temperatura, pronosticar la evolución del campo de la variable para una hora. Van a aplicar el método de Euler para las derivadas zonal y meridional. Es decir, van a utilizar la ecuación de manera de advección horizontal. Si tienen alguna duda, se las puedo mostrar. Pero no es otra cosa que, en lugar de solo tener la derivada en el eje X, también la va a tener en el eje Y, ¿verdad? Y bueno, la velocidad del flujo va a ser constante, 7 metros por segundo, con una dirección de 140 grados. Y la resolución del dominio 18 kilómetros. Lo primero que van a buscar es el paso de tiempo. Espero que no tengan problema con calcular el paso de tiempo, lo vimos hoy, a partir de la resolución que tenemos en el dominio. Esta es la grilla, tiene 5 puntos en el eje X y 7 en el eje Y. Pueden utilizar cualquier programa de cálculo o pueden utilizar Excel. Yo la resolví en Excel, la tengo resuelta. Espero que los resultados de ustedes sean similares. Cuando tengan los resultados, se van a dar cuenta de la importancia del paso de tiempo, pero sobre todo de la importancia de las condiciones de frontera. Esa es la tarea. Si alguien tiene alguna duda, lo puede escribir en el chat. La aclaramos. Y bueno, la tendremos para el viernes, para que tengan tiempo de resolver. Doctora. Vamos a poner el chat, a ver si alguien tiene alguna duda. Sí, sí, Aldo, sí. Sí, está bien. Yo creo que está bien que lo hayas formulado, ¿no? Que los estudiantes que lo revisen, que lo analicen, y ya si tienen, pues, preguntas, ya lo resolveremos el día miércoles, ¿no? O sea, esto es para entrega del día viernes, ¿no es cierto? Sí, el viernes. Ok. Aquí hay alguna pregunta. Sí. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Muy importante. Sí, bueno, vale esa pregunta porque creo que es importante. Yo pienso que la condición de frontera la pueden escoger ustedes. La condición de frontera la pueden seleccionar ustedes mismos de dos maneras. En dependencia de qué método escojan, van a tener el resultado. Sí, va a ser diferente. Vamos a volver a poner la pantalla. Una condición de frontera que pueden aplicar es decirle que en la frontera no cambia el valor inicial, y en ese caso solo estaríamos calculando para esos puntos, pueden ver ahí, ¿verdad?, que están marcados, sí, para los puntos interiores de la malla. Y sencillamente durante todo el proceso de una hora, que es para lo que van a calcular, si alguien quiere puede hacer un poquito más. Si lo hace con un programa puede ir un poquito más lejos, no hay problema. Digo, una hora como mínimo, pueden hacerlo más. Pueden decirle que en la frontera la variable no cambia y listo, calculan solo para los puntos interiores. Si quieren calcular en la frontera, entonces sencillamente recuerden lo que vimos en la primera clase del método de diferencia finita. Pueden aplicar diferencia unilateral direccionada aquí en el en la parte derecha del dominio. Pueden aplicar diferencia unilateral direccionada hacia atrás. Aquí aplica diferencia unilateral direccionada hacia adelante, esta menos esta. Lo mismo aquí arriba y aquí abajo pueden hacer lo mismo. Sí, pueden aplicar cualquiera de esas dos condiciones de frontera. Espero que quedó claro, ¿no? Esto es para todos los estudiantes. Para calcular el paso de tiempo y la resolución del dominio en relación suave, que sí. Sí, exactamente, Giancarlo, esa es la ecuación. dt sobre dt más u dt sobre dx más v dt sobre dy igual 0. Perfecto. Ok, esa es la ecuación.
Por favor, el resto de los estudiantes que la tomen, que por ahí alguien dijo que la pusiera. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con estos dos miembros inicialmente para hacerlo más fácil. Ahora en la tarea sí van a trabajar con todo, ¿ok? Tanto con el miembro zonal como la derivada zonal como meridional. Para el cálculo de paso de tiempo y la resolución del dominio, la relación entre ambos es número de Courant. Usted puede utilizar cualquier método. Yo les sugiero que utilicen este que yo les puse de 0.06, da muy bien. Pero hay diferentes criterios. Utilicen el que ustedes crean, siempre y cuando se satisfaga la condición. ¿Verdad? Si utilizan esta constante de 0.06, el resultado va a ser bueno, porque da muy bueno para velocidad de 10 metros por segundo, da bien la relación de 1 a 6. En otros esquemas, por ejemplo, se utiliza 0.073, disculpen, y más o menos en ese entorno utilizan el criterio que ustedes consideren. De todas maneras, me parece que para que sea lo más homogéneo posible en la respuesta, pueden utilizar este de 0.06. Ya lo de las condiciones de frontera. Bueno, aquí Carlos Enciso precisamente ya había dado la respuesta antes de que hicieran la pregunta. ¿Se usará diferencia central para la frontera? Se usará diferencia central para la frontera, usaremos unilateral. Carlos ya comentaba, pueden usar unilateral en la frontera o sencillamente dejar la frontera constante. Yo he visto que la frontera, la condición de frontera constante es más usada que la unilateral, sobre todo para cuando se utilizan dominios grandes, ¿no? Pero pueden utilizar cualquiera de las dos. La ecuación a utilizar, César, es la que está ahí abajo, ya Giancarlo la puso, y bueno, aplicar el método de Euler, con la diferencia de que en la frontera pueden utilizar diferencia unilateral. Bueno, estas son las preguntas, creo que está todo claro. El F, por acá José de la Fuente dice, el F entonces vendría a ser en este caso la variable de temperatura, claro, en grados centígrados, sí, claro, la variable de temperatura en grados centígrados, es F, que es la variable que hemos utilizado, bueno, F para un poco ejemplificar todas las posibles variables que puedan ser. En este caso es la temperatura. Espero, de todas maneras, volviendo muy brevemente al tema anterior, que haya quedado claro el tema de la expresión, es decir, del método de Runge-Kutta y lo que explicaba de las diferencias centrales y unilaterales. No ver diferencias centrales y unilaterales como un método, ni asociarlo a un método de nadie. Son las formas básicas que los investigadores aplicamos para diseñar determinados métodos, buscando rapidez, eficiencia, eficacia en el resultado. Cuando hablamos de que la diferencia central es más estable que la diferencia unilateral, no quiere decir que métodos que utilizan determinados niveles de órdenes de precisión para lograr un buen resultado pueda ser mejor aún cuando haya usado diferencia unilateral. Por ejemplo, puede ser que un método con 4 niveles órdenes de solución en espacio y en tiempo, o en espacio o en tiempo, pueda ser mejor que uno en diferencia central que no sea tan complejo. ¿Ok? Es lo que hemos querido tratar de transmitir. Pero si utilizamos un mismo método con un tipo de diferencia y con el otro, no tengan duda de que el método con diferencia central va a ser más estable. Eso está demostrado matemáticamente y no tiene discusión. Hace muchos años que eso está demostrado a partir de soluciones analíticas precisamente a esta ecuación que hemos visto, que es la ecuación de advección, que se utiliza mucho para buscar dar soluciones analíticas y precisamente evaluar la estabilidad de los esquemas. Espero que ahora haya quedado más claro. Es la idea. Bueno, José de la Fuente pregunta, ¿uno elige si usar diferencia central u otra?
Bueno, no sé a qué te refieres, si a la frontera o al ejercicio en general. Si es al ejercicio en general, deben usar el método de Euler. El método de Euler es con diferencia central en el tiempo. Disculpen, con diferencia central en el espacio. Si quieren, pueden probar, quien tenga tiempo y más habilidades en la programación, si quieren, pueden probar utilizar diferencia unilateral y pueden ver las diferencias en el resultado entre utilizar diferencia unilateral o diferencia central. Van a ver una diferencia. Claro, como esto es un ejercicio, no pueden darse cuenta cuál de los dos es el mejor pronóstico, ¿no? Porque es un ejercicio ideal, pero van a ver que hay una diferencia. Y pueden asumir que el de diferencia central es más estable, viendo de esta manera simple. Bien, Dice que si es Aldo, yo necesario, creo que dice Ángel, hemos sobrepasado un poquito. sí, dice Ángel, si es necesario poner el código o solo el ¿No? resultado final. Yo pienso que el resultado final, una grilla con el resultado final. Si pueden poner el resultado de cada paso de tiempo, mucho mejor. Porque van a tener que utilizar diferentes pasos de tiempo para poder llegar. Bueno, yo creo. Listo. Bueno, Aldo, yo creo que para esta tarea, bueno, hay quienes son más experimentados, ¿no? Como el caso de Giancarlo, y hay quienes están empezando en la temática de modelado. Entonces va a ser un poco la tarea de acuerdo ¿no? a lo que, hasta dónde puedan llegar los alumnos. En ese caso, mencionaste que se va a tomar al azar, ¿no? Y alguno que tenga una presentación, que lo haya hecho y que incluso pueda mostrar una figura con el paso de tiempo y puede mostrar una animación con respecto a eso, creo que también es válido, ¿no? Dependiendo del nivel al cual llegue de desarrollo en los alumnos. Sí, ahora, bueno, yo creo que con esto concluimos la sesión de hoy. Aldo, si ¿deseas decir algo? sí, no, sí, falta un detalle, Amina. Habíamos dejado una tarea en la clase anterior y le voy a pedir ahora se me fue el chat de aquí, ya. Le voy a pedir a 2 estudiantes que suban la tarea o la envíen, no sé qué método están utilizando. Le voy a pedir a Juan Eduardo León y a Miguel, bueno, vamos a escoger una chica, a ver, porque no, Lourdes Urteaga, para que envíen su tarea o la suban al Classroom sobre la proyección cartográfica esférica y van a ser evaluados. Recuerden, Lourdes Urteaga y el anterior que mencioné. ¿Puedes repetir? Lourdes Urteaga. Lourdes Urteaga. Listo, entonces Juan Eduardo León y Lourdes Urteaga van a enviar, se les va a enviar un correo por el Classroom para que nos envíen esta tarea. Sí. Pueden enviar en el transcurso del día de hoy. Bien, entonces. Y bueno, con eso terminamos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Aldo, muchas gracias a todos nuestros asistentes al curso. Y también agradecemos a nuestros seguidores del Facebook que nos han acompañado en esta mañana, ¿no? Estas 2 horas y un poquito más del curso. Y bueno, y los esperamos el día miércoles, nuevamente desde las 9 hasta las 11, quizás 11 y un poquito más, ¿no? Dependiendo de las preguntas que surjan. Se les ha compartido también ahí algunos enlaces a los cuales nos pueden solicitar los materiales. Y bueno, los videos de las sesiones anteriores también se van a poner a disposición. Muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias, Aldo. Bueno, no, muchas gracias a todos los estudiantes por participar. Parece que sí, que les ha suscitado bastante interés las cosas que acá hemos estado viendo. Vemos que todavía tenemos bastantes estudiantes. Y bueno, entonces nos vemos el miércoles y espero que puedan resolver la tarea. Pueden hacer las cosas que quieren ahí, siempre y cuando hagan las orientadas, pueden aplicar otros métodos y van a ver la diferencia entre unos resultados y otros.
Gobierno del Perú. El Perú primero.